Y es un gusto saludar al comandante Juan Carlos Tello. Él estuvo con nosotros hace unos 2 años, me parece. 2017. 2010. Imagine usted, 2017. son algunos años cuando pasó lo del submarino San Juan argentino, Así es, ¿verdad? así es. Y conversamos largamente, hicimos una entrevista. Gracias por estar en I99, gracias por estar aquí. Ahora pues ya no esto es solo radio, también es televisión. Así que agradecerle su amabilidad a nombre de todos los oyentes, televidentes y mis compañeros Luisa y Enrique Bolito San Martín. Comandante Tello, hace pocos días el mundo estuvo en vilo por un mini submarino que tenía como objeto porque tenía un tema de diversión, ¿no? Hay gente que es apasionada por el Titanic, entonces proveía servicios para bajar en un mini submarino y dar una vuelta y ver los restos del Titanic. Gente de mucho dinero que le gusta viajar al espacio, yo creo que tienen tanto que realmente quieren desafíos, se embarcaron. Lo desgraciado es que esto no prosperó y hubo una búsqueda mortal, nadie pensó que estaban en tan poco tiempo, mejor dicho, nadie pensó que en tan poco tiempo iban a morir, pensó que se habían perdido la comunicación, cualquier cosa. Y usted nos cuenta fuera de micrófono algunos asuntos que yo quisiera que usted nos explique. Comencemos porque todos pensamos que este submarino o este mini submarino iba varias veces y usted me dice que no es así, que recién son pocas veces las que había bajado. Buenos días, comandante Tello. Primero un saludo cordial fraternal de parte de la Armada del Ecuador, del Comando de Submarinos, de quien les habla, Juan Carlos Tello, capitán de fragata, comandante del submarino Huancavilca. Bueno, respecto a lo que usted me pregunta, es interesante que conozcan ustedes que para bajar a una profundidad de este tipo, el único submarino en el mundo que existe era este que se hundió. Es decir, que si hubiera habido una localización y una presunción de que estuvieran vivos en el fondo, no habría habido otro medio con el cual rescatarlos. De tal manera que el riesgo que se tomó en este caso es un riesgo bastante grande, tomando en cuenta que es un submarino que está orientado al turismo. No hay antecedentes de ese tipo de embarcaciones y obviamente normas de supervisión del estado del material relacionadas a este tipo de embarcaciones, que es un fenómeno nuevo. Hacer este turismo de extremo riesgo no es algo nuevo, y obviamente hacer algo nuevo genera este tipo de submarinos que son prototipos. El problema del prototipo es que al no tener unas experiencias previas no están claramente definidas todas las certificaciones que tiene que haber. Es diferente en el ámbito militar, ¿no? Donde un submarino militar está sujeto a una larga historia constructiva y también a diferentes pruebas para que sea una navegación segura. ¿Cuántas veces había bajado el submarino? Claro, este submarino había bajado, de lo que mini se tiene submarino. Registros, 2 veces al Titanic, a partir de 2019. Esta era la tercera vez. Es posible que haya bajado a otras profundidades en otras áreas. No se tiene exacto conocimiento de cuántas veces entró en inmersión. Y justamente fuera de micrófonos comentaba con usted que el material tiende a fatigarse cuando se lo emplea. Quizás un ejemplo pueda ser el siguiente. Si usted tiene un cable metálico como el de la luz, usted puede llegar a romperlo con sus manos. ¿Cómo? Empezando a doblarlo una, otra y otra vez hasta que se termina rompiendo. Entonces, ese es el tipo de fatiga que hace que el material finalmente colapse. Cada vez que un submarino entra en inmersión, la presión del agua empieza a deformarlo y a aplastarlo, y cuando sube, nuevamente recupera su tamaño. En nuestros submarinos, cuando hacemos navegaciones de gran profundidad, en el pasillo del submarino se pone una cadena. Y cuando estamos a gran profundidad se ve que la cadena se comba hacia abajo. Entonces sabemos que estamos bajo una gran presión. Y cuando subimos a la superficie nuevamente queda templada y nos da una idea, ¿no?, de las grandes presiones que tenemos bajo el mar. Y comandante Tello, y es peligroso para las... A ver, usted es un profesional, es su profesión, pero es peligroso para cualquier persona e incluso para las empresas ya poder acudir a un mini submarino para ir debajo del mar. ¿Eso no es muy peligroso? Claro, como le comentaba, todo tipo de actividad bajo el agua y sobre el agua demanda riesgos.
más aún bajo el agua, porque las expectativas de sobrevivir si es que existe un accidente son mínimas. Y en este caso, como les comentaba, el único submarino en el mundo con capacidad para llegar a esa profundidad era este. De tal manera que de haber sufrido un accidente no hay medio que pudiera llegar a rescatarlos. Entonces, obviamente, los riesgos son altísimos y la gente que va a participar sí necesita una preparación previa. El comandante que estaba a cargo de este mini submarino era un oficial experimentado, un oficial submarinista, igual que yo, pero de la Armada Francesa, ya retirado, trabajando de manera particular para esta empresa, de tal manera que es un experto, un conocedor. Pero las personas que lo acompañaban eran turistas, que obviamente pagaron su pasaje sin no sé qué tipo de inducción tuvieron previa. Pero en un submarino militar, por ejemplo, todos quienes tripulamos un submarino tenemos una capacitación previa y que no es corta, son 2 años de curso donde uno aprende todos los sistemas de la unidad y está en capacidad de operarlos y también de actuar en casos de emergentes. En este caso, claro, son turistas, no tienen conocimiento técnico, cómo actúan ante un caso emergente, cómo le colaboran al que conoce, es complejo. Comandante Tello, conversábamos también y uno de los problemas es que había una especie de vidrio. Se supone que es un vidrio que aguanta todas las presiones, pero se supone, me decía usted, que los submarinos, los verdaderos submarinos, los de guerra, no tienen ninguno un vidrio, que son todos de metal. Por eso necesitan preparación, porque el que está ahí adentro y debajo mucho tiempo puede sentir claustrofobia. Claro, son cosas que podrían pasar, ¿no? Bueno, este es un mini submarino que acaba de lamentablemente perderse. Un submarino militar es más grande, pero el hecho de estar encerrado horas o días o semanas genera en las personas ciertas reacciones en su comportamiento. Hay antecedentes, ¿no? Especialmente en casos de patrullas de guerra, donde cierto personal militar en diferentes países ha sentido la necesidad de salir huyendo del submarino, situación imposible de realizar si está en una operación. Supongo yo que en casos como este de un submarino turístico también se debería hacer un análisis de cómo va a reaccionar este individuo al someterse primero a un espacio cerrado y al tener cierta conciencia del riesgo que está tomando, especialmente si está a casi 4 kilómetros de profundidad, donde la presión es tremenda. Lo del vidrio, me dice usted que eso es muy frágil, ¿verdad? No necesariamente, porque tomen en cuenta que, por ejemplo, el blindaje de los vehículos actuales resiste una ráfaga de balas. Ya. Entonces, dependiendo de las características del material, es posible que sí lo resista, pero cuando se combinan materiales como vidrio, titanio, carbono en este caso, las uniones de estos materiales podrían ser un punto de inflexión donde la gran presión pueda abrirse un espacio y toda esa agua externa ocupe súbitamente el ambiente interno. Para ello se deben seguir los protocolos de construcción y de prueba respectivos, que supongo yo es lo que se va a analizar a futuro después de este accidente. Enrique Bolito, San Martín. Gracias, Eduardo. Comandante Tello, mi tema era por el oxígeno, entiendo que era para 90 horas. Soy ignorante en el tema. ¿Cómo funciona esto? ¿Ellos tienen ahí una capacidad o hay oxígeno interno o alguien me comentaba de pronto cierran la compuerta y es el oxígeno que ellos ya con eso se sumergen? No sé, comandante. Le voy a explicar porque entiendo que el sistema es similar al que utilizamos nosotros. Okay. Primero debemos saber qué cantidad de oxígeno requiere una persona. Estamos hablando de un 20%, 21% de oxígeno en el aire, ¿no es cierto? Cuando cerramos la escotilla, a propósito, este submarino solo se podía abrir y será por fuera, no por dentro, lo que genera otro factor de riesgo. Comandante, antes de continuar, ¿ellos podrían abrir la compuerta y salir? No. En el caso que hubieran tenido un accidente menor y no podrían controlar el submarino, pero hubieran salido a superficie, con sus tanques de lastre salir a superficie, igual no hubieran podido abrir la escotilla. Y si pasaban más de las 90 horas, hubieran igual fallecido por asfixia. Entonces, bueno, pero volviendo al caso del oxígeno, claro. Una vez que cierra la escotilla, tiene un ambiente como este, donde está respirando el aire que tenemos, ¿no? Hay sensores, indicadores que le dicen cuándo el porcentaje de oxígeno va bajando. Cuando este baja de 20, 21, 19, se activan los sistemas de suministro de oxígeno para que nunca baje de ese nivel. Ese suministro se almacena en botellas de alta presión. Lo que pudo haber pasado aquí es que producto de la implosión, que es un fenómeno violento, físico, estas botellas también pudieron haberse visto afectadas y como están a presión pudieron haber explotado, de tal manera que aquí tenemos una combinación de implosión y explosión. En resumen, una situación sumamente destructiva. Por eso, aunque no se han visto imágenes todavía, pero sí los comentarios de prensa es que está despedazado el submarino. Y obviamente las personas que estaban dentro sin ninguna opción de sobrevivir. Luisa, por favor. Gracias, Bolívar. Capitán, para poder... un punto aparte de este trágico episodio,
que la verdad me apena muchísimo, gente, entiendo que eran todos muy pudientes, gente millonaria que quería vivir esa experiencia de poder ver lo más cerca posible los restos del Titanic, sin tal vez, pues en efecto, como así ha sucedido, medir los riesgos que aquello implicaba. Pero ya en la cotidianidad, alguien que en el caso de ustedes tienen que, con la preparación debida, estar dentro de un submarino para cumplir algún tipo de tareas, misión, monitoreos, etcétera. Mi pregunta es, ¿cuál es el tipo de preparación que se requiere para poder ser submarinista? Y si se trata de una persona común y corriente que no tiene, como ustedes, la necesidad de estar allí, pero por A o B circunstancia fuese invitada, diga usted, una autoridad, un ministro de Estado o alguien que va a acompañar en una misión específica, conocer cuánto tiempo antes debe prepararse y qué tipo de preparación requiere para poder viajar a bordo de un submarino. Sí, interesante su pregunta, porque ha habido oportunidades en que personal de prensa, autoridades han podido navegar en nuestros submarinos. Entonces, como ellos en poco tiempo no van a aprender a operar un submarino ni colaborarnos en una situación de emergencia, se les explica al menos cómo utilizar los equipos de salvamento. Entonces es una instrucción obligatoria en que se ponen los chalecos de escape, chalecos de respiración, se les indica la ruta de escape, uso de extintores que quizás lo podrían hacer, un área donde se ubiquen mientras se atiende una emergencia, porque a bordo de un submarino puede haber emergencias como incendios, inundaciones, impactos. Entonces efectivamente hay una inducción, pero para el personal que es militar profesional se hace el curso de submarinos, que dura aproximadamente 2 años, con una fase teórica y otra práctica, y periódicamente la Armada se preocupa de evaluar nuestro entrenamiento. Existe un centro de evaluación del entrenamiento que nos faculta y nos da un visto bueno para que podamos estar seguros en puerto, seguros en la mar, seguros para el combate. De manera que hay fases que uno sigue, y esos son anuales, son periódicos. Mi submarino actualmente está en estas fases de evaluación del entrenamiento para garantizar la seguridad en puerto y en la mar. Y son exigentes, con tiempo, con cronómetro, con situaciones en las que se prueba el conocimiento del individuo, cómo reacciona. Y adicional a esto, también el submarinista, antes de hacer el curso, hace una ficha médica, hace una prueba de presión controlada en una esfera que se puede presurizar. Se ve las reacciones del individuo ante el encierro, y periódicamente, anualmente, hacemos una ficha médica y también un diálogo con un psicólogo para que nos monitoree nuestra conducta, pues, ¿no? Volviendo al caso del Titán, y en este que era un negocio, claro. ¿Podría, por decirlo menos, haber existido negligencia al poner en riesgo así la vida de estas personas que lamentablemente fallecieron, y primó su deseo lucrativo a través de este tipo de aventura un poco sensacionalista, sin medir las consecuencias para poderles clarificar a estas personas a lo que se exponen? Bueno, es evidente que se tomó un riesgo extremo, o sea, eso es innegable, existe un riesgo, pero obviamente hay acciones para disminuir los riesgos y evidentemente la ocurrencia de un accidente. En este caso particular, las investigaciones lo dirán, qué riesgos se tomaron y qué vulnerabilidades de la seguridad no se atendieron. Hay testimonios que están en medios de prensa serios que hablan de que el anterior jefe de seguridad ya alertó de esto hace un par de años, indicando que los sistemas de seguridad pueden fallar y obviamente llegar a un colapso del submarino. Entonces ya había ciertas alertas, pero no se atendieron adecuadamente y obviamente tenemos las consecuencias que la estamos viendo. Con respecto al tema de la preparación, el tiempo que, por ejemplo, a ustedes, personas capacitadas, preparadas, hombres de mar, les toma todo este adiestramiento o preparación, me imagino que son años. Es permanente. El curso son 2 años y mientras está embarcado es permanente. De tal manera que existen fechas en el año para hacer las evaluaciones de prueba y luego las calificadas. Y luego para pasar al siguiente escalón y al siguiente escalón. Son 3 escalones. Entonces una evaluación de todo el año es permanente. Así nos aseguramos que el personal que está embarcado esté en capacidad de reaccionar ante una emergencia y también en capacidad de operar el submarino desde el punto de vista de una operación militar. ¿Qué dicen las normas incluso internacionales del tiempo máximo que incluso ya sea en una situación de guerra o en una situación de expedición o de investigación, es el tope máximo que un ser humano, con todos sus cabales y con todas sus debilidades y fortalezas, puede lograr
mantener el equilibrio, la calma, el control y la fuerza para poder estar en una actividad a bordo de un submarino. Claro, bueno, no hay una norma así expresa, pero está de la mano con la permanencia que tiene el submarino para permanecer navegando. Para el caso de nuestras unidades son 45 días. Después de 45 días se puede evaluar si se releva o no algún personal que pueda tener algún problema de salud o mental. Que es un tema técnico. Claro, es un tema técnico. En el caso de este mini submarino es un paseo de 8 horas. Claro. 2 de inmersión, 4 de paseo y 2 de retorno a la superficie. Entonces, probablemente 8 horas alguien sí puede estar, pero no todas las personas reaccionamos de la misma manera. Creo. Este submarino, primero, no tenía capacidad para estar cómodo. O sea, no 8 horas sentado ahí. Era una plataforma donde estaba sentado en el suelo y un servicio, servicios básicos tampoco lo tenía. Un baño muy artesanal y nada más. O sea, está hecho para estar 8 horas. En este caso, suponiendo que no hubiera implosionado y no se quedaba en el fondo, y esperar 90 horas de suministro de oxígeno que le daba su horizonte de vida, hubieran sido horas terribles de angustia, de incomodidad, o sea, y de frío. Porque recordemos que mientras más profundo bajamos, primero es totalmente oscuro y segundo es totalmente frío. Y, comandante Tello, todo el mundo cuando pasa, y los temas de los submarinos ya están, porque existen, pero normalmente son militares, pues, ¿no? Entonces, es diferente cuando pasa que gente que tiene muchas posibilidades económicas quiere experimentar y vivir, pero en cuanto a los submarinos, ¿hay tecnología nueva que ayude en el caso de que se pierdan debajo del mar? Porque eso es un mundo muy difícil. Mire lo que dice usted, que son 13.000 millas, me decía, ¿no? De profundidad son 4 kilómetros. 4 kilómetros. Así es. Es como la provincia del Guaya. En área, en superficie de búsqueda es más grande que la superficie de la provincia del Guaya, el área de búsqueda. Entonces encontrar una aguja en un pajar es complejo y peor bajo el agua. ¿Hay alguna otra forma tecnológica de hacer el seguimiento ahora, en la actualidad, a los submarinos? Existe, pero no a esas profundidades. Navegar a 4 kilómetros de profundidad, como les comentaba, no hay esa capacidad. De hecho, este era el único submarino que tenía esa capacidad. Para detectarlo, primero hay problemas en las comunicaciones, ya que a gran profundidad la comunicación sufre, o sea, no hay un camino directo para la comunicación. La densidad del agua, temperatura hace que el sonido tome curvas, entonces no siempre llega a su destino el sonido. Aparte, a estas grandes profundidades también hay limitaciones de orden tecnológico. El Titanic fue descubierto por un robot, no fue una persona que estaba en un mini submarino. Y de hecho, el rescate de ciertas piezas que estaban en el fondo se ha hecho con robots, no con personas. Entonces, no está nada pensado para rescatar a alguien que se queda a 4 kilómetros de profundidad. Pero probablemente ahora lo van a pensar porque este turismo de extremo riesgo va a seguir. Pero hay que recordar que es verdad, ¿no?, que en este submarino había personas muy pudientes que pudieron pagar un pasaje de $250,000. Y hace una semana hubo un barco de migrantes con 700 migrantes que también colapsó. En Haití. Entonces, en ambos casos, a pesar de que el uno tiene una cantidad de riqueza extraordinaria y en el otro era gente que estaba buscando una nueva forma de vida, para el mar todos somos iguales y los riesgos están ahí. Entonces, la recomendación, o no la recomendación, sino la conclusión que se podría sacar de este hecho es que no podemos subestimar al mar, más aún si estamos bajo él o en circunstancias de riesgo. Siempre extremar las medidas de seguridad. Tengo una pregunta, un oyente. Comandante Tello, preguntan, ¿hay alguna norma internacional para la fabricación de submarinos? Claro, por supuesto, hay sociedades clasificadoras y los astilleros constructores las siguen al pie, al detalle. Pero normalmente estas sociedades clasificadoras están orientadas a unidades militares y también civiles, pero comerciales, que tienen tareas un poco más estructuradas, más cotidianas. Esto del turismo es algo nuevo. Entonces, para que una sociedad avale el empleo de esta unidad, de este tipo de unidades, van a llevar años hasta que se tenga la confianza de que pueda funcionar. Pero un prototipo de este tipo no espera años para empezar a funcionar. O sea, lo construyeron y empezó a funcionar. Probablemente hicieron algún tipo de pruebas, pero no están al nivel de las pruebas exigentes de las sociedades clasificadoras. Correcto. Y una más, comandante. Esta nave de 7 metros, entiendo, longitud, por 3 metros de altura, como usted bien dijo, o sea, no se ajusta a una norma, qué sé yo, para este tipo de travesías o de aventuras. Le digo, desde su punto de vista técnico, o sea, ¿se podría dar permisos para este tipo de viajes? Probablemente sí, pero siempre y cuando pase un tiempo adecuado de prueba.
Si alguien, digamos en el caso ecuatoriano, construye un prototipo y quiere una autorización, se la va a negar porque no existe ninguna experiencia previa. Recuerden o recordemos, bueno, la historia está escrita lamentablemente con sangre. En la Segunda Guerra Mundial murieron 33.000 submarinistas alemanes. 33.000. Los submarinos alemanes generaron gran daño a los aliados en esa época, y producto de esas pérdidas, de esos combates, del desarrollo que empezó en la Primera Guerra Mundial, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad, se han ido ajustando los procedimientos y es muy estricto los niveles de seguridad que se exigen y del material. En caso de un prototipo no hay esos antecedentes, más aún para hacer turismo. Entonces yo creo que para poder hacer un turismo seguro, primero habrá que revisar la profundidad máxima a la que deben ir, y luego los procedimientos tanto de rescate como de salvataje, porque si no esto va a volver a pasar. Comandante Tello, Juan Carlos Tello, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Oficial de submarinismo, oficial de la Armada Nacional, nuestros respetos y cariño para la Armada, y a usted gratitud por venir siempre cuando hay estas cosas a conversar con nosotros. A las órdenes, y como siempre un gusto poder compartir con ustedes y su directo auditorio. Muchas gracias. Oiga, y antes de concluir, Bolito, estamos viernes 25 y solamente